Cuando se habla de mecánica de fluidos, se refiere a la parte de la física que se ocupa al estudiar la acción de los fluidos, tanto en reposo como en movimiento, así también en sus procesos de interacción con los cuerpos sólidos, de las aplicaciones y los mecanismos de la ingeniería que utilizan fluidos. En fin, la mecánica de fluidos es una parte fundamental en diversos campos de la ciencia, pero principalmente se divide en dos, que son la estática de fluidos o la hidroestática, que es la que se enfoca en los fluidos de reposo, y la dinámica de fluidos, y utilizada para los fluidos en movimiento. Específicamente en este reporte vamos a ver el comportamiento de ciertos tipos de fluidos, los cuales serán agua, aceite de cocina, jabón para manos y glicerina. Objetivos. Analizar la manera en que un objeto experimenta el movimiento al caer por una probeta con distintos líquidos, tomando en cuenta las propiedades físicas de los objetos esféricos y la viscosidad de los líquidos, al realizar mediciones de los tiempos que tardan las esferas en llegar al fondo de los fluidos utilizados y así obtener la relación tiempo versus viscosidad de los líquidos examinados. Considerar los efectos que tiene la densidad y la viscosidad en la dinámica de fluidos, ya que tienen una vital importancia en desempeños industriales como los lubricantes utilizados en máquinas y mecanismos. Comparar las viscosidades calculadas en la práctica con datos teóricos que ya existen con medidas y temperaturas similares y calcular el porcentaje de error. Demostrar que en sustancias con mayor viscosidad los objetos se demoran más tiempo en llegar al punto más bajo de la probeta que las contiene. Un fluido son todas las sustancias que se encuentran bajo constantes deformaciones al ser sometidas ante esfuerzos. Mediante esta práctica se logró conocer y determinar dos de las principales propiedades o magnitudes básicas de los fluidos, siendo estas la densidad y la viscosidad de 5 fluidos, los cuales fueron aceite de cocina, aceite 10W40, agua, glicerina y un fluido extra elección, en nuestro caso jabón líquido. El experimento consistió en calcular las diferencias de volumen de 3 esferas, siendo estas una canica, una esfera de plastilina y una esfera de acero, sumergiéndolas dentro de 5 fluidos en una probeta. Luego se calcularon los volúmenes teóricos de las esferas, pero esta vez a través de fórmulas y basándonos en los radios de las esferas. Se prosiguió a medir las masas de las esferas y de los fluidos, y en base a estos resultados obtuvimos nuestras densidades, tanto de las esferas como de los fluidos. Luego procedimos a medir los resultados de tiempos promedios y velocidades que cada esfera tardó en llegar, desde un punto inicial a un punto final de la probeta, para así finalmente calcular nuestra última propiedad básica de fluidos, la cual fue la viscosidad. Una vez realizado el experimento, se compararon los datos obtenidos en el laboratorio con datos teóricos obtenidos en libros u otras fuentes de investigación, para lograr corroborar así nuestros resultados y nuestras mediciones, siempre tomando en cuenta que puede llegar a ocurrir un error humano que afecte nuestras medidas y resultados. Resultados para el agua. Se logró obtener el volumen, la masa y la densidad de cada una de las canicas. Para la canica normal, la plasticina y el acero. Para calcular el volumen de cada una de las canicas, se calculó la diferencia de volúmenes que se obtiene entre la primera y segunda medida, y esto dio el volumen de cada una de las esferas. De forma teórica, se utilizó la fórmula de volumen es igual a 4/3 por pi por el radio al cubo. Con la ayuda de la balanza se obtuvo la masa de cada una de las esferas. Para la densidad, se utilizó la fórmula masa partido volumen, tanto como para los cálculos teóricos y los cálculos de la práctica. Como podemos observar, la diferencia entre cada uno de los resultados obtenidos difieren solo por algunos decimales, lo cual significa de que no hubieron errores al momento de tomar cada uno de los cálculos durante la práctica.
Para calcular la viscosidad del agua en reacción a cada una de las canicas, se utilizó la fórmula. Viscosidad es igual a 2 por el radio por 2 por la aceleración debida a la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por la densidad de la esfera menos la densidad del líquido. Todo ello dividido dentro de 9 por la velocidad de la esfera. La densidad del agua es igual a 1 gramo partido centímetros cúbicos, lo cual equivale a 1000 kilogramos partido metros cúbicos. Resultados para el aceite de cocina. Se calculó el volumen, la masa y la densidad de cada una de las canicas. De forma práctica se obtuvo el volumen a partir de la diferencia de volúmenes que se obtiene entre la primera y segunda medida. Y de forma teórica el volumen se obtuvo gracias a la fórmula del volumen de una esfera. Como se puede observar, existen diferencias entre los volúmenes calculados de forma práctica y de forma teórica. La masa se obtuvo por medio de la balanza y la densidad se calculó por medio de la fórmula masa partido volumen. Y como se puede observar, existen diferencias entre cada uno de los datos calculados. La densidad del aceite es igual a 0.845 gramos partido centímetros cúbicos, lo cual equivale a 845 kilogramos partido metros cúbicos. Para calcular la viscosidad del aceite de cocina, se utilizó la fórmula de viscosidad es igual a 2 multiplicado por el radio, multiplicado por 2 por la aceleración debida a la gravedad, que su valor es 9.8 metros partido segundos cuadrados. Esto multiplicado por la densidad de la esfera menos la densidad del aceite de cocina, dividido 9 por la velocidad de la esfera. Para la glicerina, los resultados obtenidos del aumento del volumen fueron 1 mililitro para la canica, 1.5 mililitros para la plastilina y 1 mililitro de acero. Luego, por medio de la fórmula del volumen de una esfera, se calcularon los siguientes datos en base al radio de nuestras esferas, obteniendo así totales de 1.43 metros cúbicos para la canica, 0.90 metros cúbicos para la plastilina y 0.90 metros cúbicos para el acero. Al finalizar entonces estas mediciones, comparamos ambos valores y volúmenes. Luego, con la ayuda de una balanza, obtuvimos las medidas de masas de las esferas y utilizamos estas mismas para calcular la densidad de las mismas, calculando así una densidad en base a volumen calculado por probetas y una densidad calculada en base a un volumen teórico. Luego calculamos de la misma manera la densidad de nuestro fluido, calculando una masa y un volumen, insertándolo en la fórmula y obteniendo un 1.26 gramos por centímetros cúbicos. El último paso para calcular entonces nuestra viscosidad de la glicerina fue medir los tiempos que nuestras esferas tardaron en llegar de un punto inicial a un punto final. Calculamos entonces un promedio y luego una velocidad, y por último sustituimos todos nuestros datos en nuestra fórmula, y como resultado obtuvimos comparaciones entre los valores calculados y valores teóricos. El fluido extra que utilizamos para la práctica fue el jabón para manos. Podemos encontrar las diferencias de volúmenes de la canica, la plastilina y el acero. Las masas de
la canica, la plasticina y el acero, las masas de las probetas y el resultado de todo eso. Y esta es la fórmula de la densidad de los fluidos. El jabón de manos tiene 0.910 y acá podemos ver el comportamiento en cada uno de los tiempos. Y por último tenemos los resultados que fueron 11.71, 5.74 y 17.09. El aceite de 10W30 tiene una medida de viscosidad de 30 a 200 grados Fahrenheit. Un dato importante que estos aceites comienzan con un flujo a una temperatura más fría, fluyendo con esta viscosidad a medida que se calienta el beneficio es menos desgaste. Las pruebas que se percataron fueron cuando el aceite es más espeso fluirá más lento y se le da un número más alto. Lo que nos percatamos en el aceite 10W30 que mientras más viscoso es un fluido, menos fluido es. En la fórmula presentada también del aceite es que el aceite 10W30, la densidad dada por su masa de 184 gramos sobre una taza de aceite de 237 centímetros cúbicos, al realizar el cálculo nos da una densidad de 0.776 gramos por centímetros cúbicos. También se le hizo una medida de una fórmula a las canicas. Entonces nos dio algo similar también a la plastilina, solo que algo mayor en el volumen de la plastilina. En las imágenes siguientes nos podemos percatar que tenemos una pequeña tablita del balín y de la plastilina y en sus diferentes pesos y densidades. En los presentes videos que podemos observar son a la hora de trabajar los fluidos de la manera que hemos estado hablando en las anteriores diapositivas o las anteriores presentaciones. Podemos observar cómo trabajamos el fluido del aceite de motor, el fluido del aceite de cocina, la glicerina y también con el jabón en líquidos para mano. Entonces aquí podemos observar los pasos y cómo cada uno de nosotros fuimos sacando unas conclusiones y viendo cómo fue el comportamiento de cada líquido y su reacción a cómo nosotros a la hora de trabajarlo con la canica, con la plastilina, reaccionó a la velocidad y a sus densidades. También podemos observar que cada fluido reacciona de diferente manera, a cada peso, uno es más denso, uno es más líquido. Entonces ahí nos percatamos que también hay muchas diferencias entre el agua, entre el aceite, entre la glicerina, cuál es más denso, cuál es más viscoso y así. Se logró analizar la forma en que un objeto, en este caso cada una de las canicas, experimenta el movimiento al caer por una probeta con distintos líquidos, tomando en cuenta las propiedades físicas de los objetivos esféricos y la viscosidad de los líquidos. Al realizar mediciones de los tiempos que tardan las esferas en llegar al fondo de los fluidos utilizados, se obtuvo que la canica de acero era más rápida que la canica normal y la de plasticina en algunos fluidos, esto debido a su peso que era superior a diferencia de las otras dos. Comparamos las viscosidades calculadas en la práctica con datos teóricos y prácticos, los cuales reflejaron ciertas diferencias debido a errores humanos durante la toma de datos. Y finalmente se demostró y se analizó el comportamiento a la rapidez con la que cada una de las canicas se mueve. Pudimos diferenciarlos e intuir que tienen diversas propiedades físicas como su viscosidad, lo cual nos dice que mientras más viscoso sea,
tiene una menor capacidad de fluir con gran rapidez.